Entonces, la clase anterior vimos cómo los cuerpos se cargaban, entendimos que los cuerpos interactuaban, después, una vez que se cargan se empiezan a visualizar desde el punto de vista electrostático, que es, bueno, aparece una fuerza eléctrica entre ellos. Dijimos que el curso lo íbamos a partir con desde lo simple a lo complejo, entonces toda esta primera parte es cuando las cargas sean puntuales o distribuciones de carga, que es lo que vamos a aprender. Están quietas, están detenidas, si no hay movimiento de cargas, porque una vez que se mueven empiezan a aparecer otros fenómenos que son muy interesantes, pero complejizan más las cosas. Entonces, vamos por lo básico, cuando las cargas están detenidas. Eso es electrostática, ¿sí? No hay movimiento en el interior de los objetos que están cargados o de las cargas, si son puntuales, no se están moviendo. Entonces, hicimos una revisión de cuál es la manera de cuantificar, de calcular esa interacción a través de la expresión de fuerza eléctrica, ¿sí? Haciendo el repaso, vimos esta expresión, que era la expresión vectorial. Recuerden que la fuerza es un vector, es una interacción, así como todas estas fuerzas que hemos visto que ustedes vieron en 110, que son acciones y reacciones. Siempre hay una fuerza, siempre para la fuerza la notación es de quién sobre quién, ¿sí? Así es como lo definimos. La fuerza en este caso era de una carga Q1 sobre una carga Q2. Y eso es muy importante y muy relevante también cuando uno le toca definir el vector posición. Porque el vector posición, esta expresión vectorial que está acá, es una expresión que tiene una parte que es escalar, digamos, donde están las cargas y donde está la distancia de separación entre las cargas y la constante, y tiene una parte vectorial, que es ese R tongo. Recuerden, lo dijimos, lo repito, siempre yo voy repitiendo las ideas, a veces espero que no se cansen con eso, pero es que son las ideas importantes, por eso las voy repitiendo, que es que las cargas pueden ser positiva y negativa, distintos signos, y entonces cuando eso sucede, esa multiplicación que está ahí, Q1, Q2, puede dar un signo menos, que entonces cambia la dirección del vector fuerza, ¿sí? El sentido del vector fuerza. Y cuando eso sucede, entonces no es solamente el vector unitario el que determina en qué sentido apunta la fuerza, ¿sí? Sino que también puede ser, y aquí está, sino que el signo que salga de acá puede entonces cambiar esta dirección del R tongo. Y el R tongo aparece de justamente del cálculo a través del vector posición. El vector posición dividido por su magnitud. Ese es el R tongo. Entonces, lo complejo del cálculo de la fuerza, estos son cargas puntuales, caso más sencillo, pero aún así, lo más complejo es encontrar este vector posición. Entonces, el vector posición que permite calcular el vector unitario. Y yo les dije siempre, cuando lo importante, el punto de partida, para que esto lo podamos calcular correctamente, es el dibujo del vector posición. Y siempre desde el que produce al que siente, en el caso de la fuerza. Aquí este vector que está dibujado en este diagrama, entonces el que produce es la carga Q1, de ahí sale el vector, en realidad debería estar acá, pero para no quedar tanto sobrepuestos, lo pusimos al lado. Y va al que siente, que es la carga Q2. Entonces ese es el vector que va 1, 2. Produce, siente. ¿Ya? Dibujo del vector, re importante, para poder hacer bien después el cálculo. Y el problema colaborativo que vimos antes era, teníamos estas tres cargas puntuales, ¿se acuerdan? Ustedes estuvieron trabajando, y aquí, bueno, había muchas posibilidades de cálculos de fuerza, la fuerza sobre la carga Q positiva de abajo, chiquitita, o la Q positiva grande de abajo, o la carga negativa que está arriba, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si uno quisiera calcular la fuerza sobre Q, la carga Q menos arriba, entonces sería la fuerza de la Q pequeña positiva sobre menos Q y de la Q positiva grande sobre menos Q. Y eso nos da, al leerlo de esa manera, incluso las pautas para poder dibujar los vectores posición. Porque en el caso entonces de esa lectura de más Q sobre menos Q, tenemos esos dos vectores que están dibujados ahí, desde el que produce al que siente. Te fijas, los dos vectores, las cabezas están en el que siente, que es menos Q. Y ahí la puedo, bueno, aquí sale todo muy rápido, pero puedo entonces escribir vectorialmente el vector posición. En este que va hacia arriba,
el que va hacia arriba, solamente tiene componentes en este, aquí los ejes están definidos, se fijan positivo hacia acá X y positivo Y hacia arriba, en el eje Y. Entonces, este vector que apunta hacia arriba, tu tamaño es B, y apunta hacia arriba, así que es positivo J, ¿sí? Hay algunas personas que se complican y lo conversamos con la posición de definir como un origen para poder escribir vectorialmente los vectores. No es necesario eso, ¿sí? Un vector, si yo lo dibujo así como ese B que va hacia arriba, lo puedo dibujar acá, incluso podría haber, no sé, podría haber otra cuarta carga acá, y yo les podría estar preguntando una fuerza sobre esa, entonces yo vuelvo a dibujar acá este mismo vector, y este que está acá, en morado, con este que está acá en rojo, se escriben exactamente igual, ¿sí? Lo importante del vector para escribirlo en coordenadas así como está escrito acá, o como está escrito acá en este que es diagonal, es hacia dónde apunta, si apunta hacia el lado positivo, si es a la derecha, o negativo, a la izquierda en X, y lo mismo en Y, en el eje Y. Y si tuviese una componente en el eje Z saliendo del plano, también lo mismo. Eso es lo que determina el signo del vector, ¿sí? O sea, si es apunta a la derecha es positivo, si apunta a la izquierda es negativo en X. La componente Y tongo, ¿no? Y en el eje Y, si apunta hacia arriba, es positivo la componente J tongo, y si apunta hacia abajo es negativa la componente J tongo. Entonces, no importa que está corrido, aquí hacia la izquierda o hacia la derecha, eso no es relevante porque al final el vector, lo que importa donde esté en el espacio es hacia dónde apunta y su tamaño. Aquí los dos, estos que dibujé, el morado y el rojo, tienen el mismo tamaño también, así que son equivalentes, por si acaso. Y es algo que causa confusión al inicio porque cuando a uno le pasan vectores, generalmente se los dibujan en un plano, así incluso usan un papel como cuadriculado especial, y se los colocan todos los vectores como ordenados desde el origen, y además que no se acostumbró como a montarlos uno sobre el otro cuando suma los vectores, entonces piensa que es necesario que estén como todos relacionados con un mismo eje, un origen. Pero no es así, ¿ya? Entonces, bueno, escribimos los vectores posición vectorialmente, los dividimos por su tamaño, y aparecen entonces los vectores unitarios como el que está acá, cuando divido por el tamaño que es b, y cuando divido por el tamaño que es la raíz de las componentes al cuadrado. Entonces, una vez que tengo eso, puedo escribir la fuerza. ¿Sí? Recuerden que la fuerza era las constantes que iban adelante, algunas de esas con signos, que son las cargas, acá están escritas. Si se fijan, cuando tenemos entonces el vector, aquí. Entonces, para este caso, donde este es el vector unitario, entonces tengo esta fuerza, fíjense, aquí están las cargas con signos distintos, acá está el vector unitario, y finalmente cuando multiplico todo esto, este es el tamaño que abajo del vector, me da esta expresión que está acá. La debo mirar cuando ustedes encuentren vectores en general, traten de mirar, tal vez no se, uno puede cometer errores desde el punto de vista del álgebra, ¿sí? Se puede equivocar algo aquí en las constantes y qué sé yo. Pero miren para verificar cómo les está yendo en su desarrollo la dirección del vector. Aquí es la dirección y además hay un signo menos adelante. Entonces fíjense, este vector, la fuerza de más Q sobre menos Q, apunta, si uno se guiara solamente por este, sería en esa dirección. Pero como el vector tiene un menos adelante, entonces en realidad la fuerza apunta en esa dirección contraria. Y aquí, mirando en el dibujo, entonces es en esa dirección donde apunta. ¿Sí? ¿Y tiene sentido? Claro que lo tiene porque son de signos diferentes. Y se atraen. Entonces la fuerza, esta carga de aquí arriba, siente una fuerza que la atrae hacia la carga más Q que está en la esquina abajo. ¿Ya? Eso fue lo que vimos en la clase anterior. ¿Puedes repetir eso último? ¿Podría repetir eso último, porfa, lo del signo negativo? Ah, ya, lo del signo negativo. ¿Se escuchó mal o porque la conexión fue? No, que no la entendí muy bien, al menos yo. Ah, ya, ok. No, lo que les decía yo es que acá la dirección de este vector fuerza, después de hacer el cálculo, está en este signo y acá, en este vector. Este es toda la dirección. Aquí está la parte vectorial de toda esta expresión. Pero no hay que olvidarse del signo que está adelante. Entonces, en este caso, ese vector sin el signo menos, como les decía, apunta hacia allá, porque es positivo en X y positivo en Y. ¿Sí? Eso es que apunte hacia allá, ahí como está, las dos positivas, en el primer cuadrante de ese gráfico cartesiano. Pero cuando le pongo el menos, que es este de acá, entonces
la fuerza se da vuelta, queda con las dos componentes negativas. Y entonces cuando yo dibujo eso acá en la figura original, la fuerza está apuntando hacia allá. Esa es la fuerza, esta. La fuerza que ejerce más Q pequeña sobre menos Q. O sea, menos Q, esta carga que está en la esquina, siente una fuerza que la empuja, que si se pudiera mover, porque recuerden que todo esto está quieto, si se pudiera mover, la llevaría hacia la carga más Q. Se ve atraída. ¿Por qué? Porque son de signos distintos. Entonces, hay atracción entre esas cargas, así que está bien esa dirección. Este tipo de verificaciones que tienen que ver con las direcciones de los... Ah, ¿no alcanza a salir la fórmula completa? No, bueno, pero ustedes entienden, en la siguiente fuerza, por ejemplo, la dirección dice J, que sería hacia arriba, pero tiene un menos adelante, así que en realidad la fuerza es hacia abajo. Y mirando aquí arriba sería lo mismo, hacia abajo la fuerza, y también tiene sentido porque se ve atraída por la carga más Q que está abajo. A pesar de que, fíjense que los vectores posición apuntaban en las direcciones contrarias. Pero bueno, ya sabemos que es porque las cargas son de signos distintos, entonces aparece un menos ahí en la ¿Profe? explicación. ¿Sí? Sí, ya. Entonces, en la fórmula, por ejemplo, si quiero calcular la fuerza de 1 a 2, tendría que calcular, multiplicar las cargas por la constante dividido en la distancia del cubo y multiplicado por el vector posición, ¿cierto? Que sería también el vector de 1 a 2, ¿o no? Claro, el vector, la forma, porque a veces como tiene un índice abajo, que son números, como tú dices, 1 a 2 o 2. Bien, lo importante siempre cuando definan el vector posición es de quién produce, quién siente la interacción. Lo que tú dijiste está correcto. No te estoy corrigiendo lo que dijiste, estaba bien. Lo que pasa es solamente para que no se confundan con los índices, el vector posición entonces tiene la misma, digamos, notación de la fuerza y es de quien produce, quien siente. ¿Sí? Así que... Entonces, en el caso de ahí, ¿sí? el subíndice de la fuerza sería el mismo subíndice El del vector vector posición. posición. Sí, el mismo subíndice del vector posición. Lo que pasa es que las Eso. direcciones, a pesar de que los subíndices son los mismos, no son, no son necesariamente las mismas, como en este caso. Porque si se fijaron, la dirección del vector posición es la opuesta a la fuerza. ¿Ya? Eso lo vimos en la clase anterior. Y ahora vienen un par de preguntas conceptuales. Entonces, recordemos que vimos fuerzas, que vimos cargas puntuales, y ahora lo que tienen son dos configuraciones, o sea, una configuración de dos cargas que tienen distinta cantidad de carga positiva en este caso. La carga 2 tiene más que la carga 1, y se colocan las dos una frente a la otra, como están ahí en esos dibujos, en esa alternativa. Entonces, la idea es que aquí hacen una especie como diagrama de cuerpo libre. Entonces les preguntan cuál es el de estos diagramas que están ahí, representa correctamente la fuerza eléctrica entre las esferas. ¿Sí? Así que voy a lanzar la primera, ahí está, la primera encuesta. Entonces ustedes miren esos diagramas de cuerpo libre y díganme entonces cuál es el diagrama que corresponde a la interacción entre esas esferas. No piensen que hay solamente dos esferas en el sistema, no hay nada más, ¿sí? Esas son las únicas dos que están interactuando. Por supuesto, ahí no sale el índice de quién sobre quién ni nada, pero ustedes ya saben cuáles serían los índices que corresponderían ahí, ¿no? Fuerza de quién sobre quién y de quién sobre quién. A veces si los escriben con los índices, podrían incluso llegar directamente a la respuesta más fácil. Entonces, vamos en 20 votos. Muy bien. Veamos un poco más, un par más y cerramos la votación. Ajá, ya, perfecto, vamos a cerrar. Subieron bastantes en el último segundo, así que finalizamos la votación y les comparto. La mayoría dice, muy bien, que es la alternativa C, dicen. Dicen que la fuerza, fíjense, porque aquí la representación de las flechas tiene, si se dan cuenta, además del sentido, y tiene un tamaño, ¿sí? Entonces ustedes dicen que es la C, que las interacciones son, las fuerzas que sienten entre ellas son las mismas, tienen el mismo tamaño, pero las direcciones, los sentidos de los vectores son opuestos.
Fíjense aquí la C. Eso es lo que la mayoría de ustedes piensa, el 64. Eso es una muy buena votación. Bueno, efectivamente es la C, porque esos pares de fuerza que están ahí son acción y reacción. Si uno piensa, por eso les dije, les di como una pista, piensen en los índices que corresponden ahí, porque uno sería la fuerza de 1 sobre 2 y el otro sería la fuerza 2 sobre 1. Y cuando uno ya ve que se escriben así, uno al tiro como que, es más fácil identificar que son pares de acción y reacción. Y son fuerzas, ¿sí? Las reglas generales que uno aprende sobre fuerzas son válidas para todo tipo de fuerzas. Esto de pares, acción y reacción, ustedes lo vieron en otras fuerzas cuando vieron 110, pero esto también es válido para fuerzas eléctricas. ¿Es posible que las fuerzas puedan ser distintos de cada cuerpo? No. Si son solamente dos cuerpos y es la interacción del uno sobre el otro o del otro sobre el uno, son pares acción y reacción, así que son siempre las mismas en tamaño, ¿sí? Y opuestas, esa es la idea. Una es la acción y la otra es la reacción, ¿ya? Me preguntaron por ahí eso. Vamos a la siguiente pregunta conceptual. Veamos cómo les va con esto ahora que ya vimos cálculos incluso de fuerzas. Tenemos dos cargas puntuales. Imaginen que aquí hay una línea, ahí están en el horizonte, están alineadas en el horizonte. Hay una que es positiva y una que es negativa, la más pequeñita. Y entonces uno tiene una carga positiva que va a colocar a lo largo, en algún punto de esta línea, de este horizonte donde están estas dos cargas ahí con unos alfileres fijas. Y la pregunta es, ¿dónde la debo colocar? ¿Dónde significa a la izquierda, al medio o a la derecha? Para que esa carga, la fuerza neta, sea cero, para que no sienta una fuerza debido a esas dos cargas que están acá. ¿Sí? Miren bien, aquí Jarot levantó la mano. Sí, profe, Dime. en eso que dice que Q, o sea, que Q mayúscula mayor que Q minúscula se refiere a su valor absoluto, ¿cierto? Claro, exactamente, se Ah, ya. refiere a su magnitud. Sí, sí. Ya, entonces vamos a, déjeme dejar de compartir y lanzar la siguiente encuesta. Veamos cómo les va. Entonces hay que decir en qué lugar colocarla. Obviamente aquí no se hace el cálculo de exactamente dónde, porque no tenemos las relaciones entre las cargas, por ejemplo, como para poder saber eso. Entonces ahí se lanzó. Ya. Hay una tendencia clara. Ajá. La mitad del curso votó. Aumentando rápidamente. Vamos, unos 5 más ahí, ya. Un par más y estamos y cerramos. Ya, entonces, vamos a cerrar ahora. Les muestro los resultados. La mayoría también votó por la C. Tal vez no fue tan marcado como en la pregunta anterior. Aquí es solo un 54, pero solo el 64 que la anterior. 54%, no les compartí los resultados, ahí está. 54% votó por la C, la más votada. Veamos entonces si eso es correcto o no. Efectivamente, sí, a la izquierda de la carga menos Q. En realidad lo que tienen que pensar ustedes acá, haciendo un análisis rápido, es que si estuviera esto aquí y tuviésemos una carga positiva, ¿sí? Una carga positiva que tenemos que ubicar. Si colocamos la carga positiva aquí al medio, en algún punto del medio, a ver, por aquí, por ejemplo, y es positiva. Entonces, si está ahí, va a ser atraída por la carga menos y va a ser repelida también por la carga más Q, grande. Entonces, al final ahí al medio no hay cómo equilibrar las fuerzas. Las dos apuntan en la misma dirección. Aquí hacia la izquierda, si yo pongo la carga, efectivamente va a ser atraída por la carga menos Q. La atracción que sienta va a depender de dos cosas, de esta distancia, que está en el denominador, así que bueno. Pero también depende del tamaño, de la multiplicación de las cargas. Y la otra fuerza, que es la fuerza que siente debido a esta carga más Q grande, es repulsión hacia el otro lado. Pero fíjense que el tamaño de esto aquí es muy grande, ¿sí? Entonces lo que tenemos, si esto fuera una carga, no hice acá el nombre ni nada, pero pongámosle Q pequeña, si fuese una carga Q pequeña, o Q grande, no sé, varía lo mismo. Pero la que sentiría, entonces, la atracción que sentiría acá, fíjense, sería mucho, ¿cuál es? Mucho mayor, mucho menor.
fíjense bien, el balance podría llegarse a un balance, ¿no? A algún punto, entre la multiplicación de las cargas y la distancia acá entre las pequeñas y la multiplicación de las cargas grandes, pequeñas, con la distancia. Porque por el otro lado, si yo la coloco a este lado la carga, acá la carga positiva, entonces, ¿qué voy a tener? Una repulsión muy fuerte, porque estoy a esta distancia de la carga, y una atracción muy pequeñita, porque la carga menos Q está a esta distancia muy grande. Y ya es muy pequeña la carga menos Q, entonces esa multiplicación ahí va a ser pequeña, porque la carga es pequeña y porque la distancia es grande, que está en el denominador, así que achica el número. ¿Ven? Entonces la única posibilidad es que esté acá. Aquí podría darse ese balance, en algún punto específico. Por supuesto no era parte, si esto es muy conceptual, así que no era parte del problema. Pero ahí lograríamos tal vez encontrar un punto donde se equilibre las fuerzas y la carga sienta una fuerza neta cero. Entonces, bueno, ¿tienen alguna duda con respecto a eso? Entonces, esto fueron algunos ejercicios para entender el concepto de fuerza. Estos son cargas puntuales, ¿sí? Así partimos con fuerza, con cargas puntuales. Pero resulta que, en realidad, cuando uno carga un objeto, cuando hacemos esto de frotar el tubo de PVC, cuando tocamos, si tenemos un tubo con carga y tocamos un cuerpo metálico y se produce la transmisión de la carga por contacto y queda cargado el objeto, entonces cuando tenemos esta situación, en realidad podemos tener, basta con que tengamos un cuerpo cargado, uno solo, ¿sí? Para que en realidad exista un cambio en ese sistema. ¿Un cambio en qué sentido? En que si yo cargo un objeto, si yo cargo el tubo, si yo cargo una lata no la lata que yo les mencioné al experimento, porque ahí solo había una redistribución, pero si yo tocase y hay transferencia, entonces queda cargada. Y si queda cargada, con esa carga permanente, alrededor del espacio, automáticamente, solo porque está cargada, el espacio se llena de vectores, ¿sí? No necesita que exista una interacción, no necesito otra carga por ahí dando vuelta y que se miren entre ellos y sientan esa fuerza eléctrica. No, no estoy hablando de ese tipo de vectores, sino estoy hablando de unos vectores que son personales, que son propios, ¿sí? Que aparecen cuando uno posee carga. Cuando uno posee carga, se llena el espacio alrededor de algo que se conoce como campo eléctrico, ¿sí? Por solo el hecho de que tengo una carga. Si fuese un cuerpo y no estuviese cargado, no habría vector campo eléctrico a mi alrededor. Pero por el hecho de que quedó cargado ese objeto, el espacio alrededor se llena de vectores. Obviamente no los vemos, son representaciones, pero son representaciones de lo que es real, que es un campo que se puede medir incluso, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer en esta segunda parte de la clase es un tutorial. Es un tutorial que les va a permitir a ustedes encontrar cuál es la expresión de ese campo eléctrico, de esa perturbación que aparece alrededor de los objetos que están cargados. Entonces, de acuerdo a lo que salía de las instrucciones, se supone que ustedes pueden descargarlo, pero yo siempre digo que es mejor que yo se los dé directamente. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es que les voy a enviar en el chat el tutorial para que ustedes lo descarguen y puedan empezar a trabajar. Entonces, ¿se lo dejé aquí afuera o no? No, aquí está. Tutorial. Ahí está. Ya, entonces vayan al chat y empiecen a descargar el tutorial. La idea, como les digo, es que vamos a trabajar en grupo, así que empiecen a descargarlo ya para que yo les empiece a mandar a sus correspondientes grupos. Por una extraña y misteriosa razón, esto siempre me ha pasado, yo ingreso a Zoom las listas con los grupos ya definidos, pero por algo, no sé todavía qué es lo que pasa, pero hay algunas personas que las dejan fuera, entonces normalmente ustedes se van a dar cuenta que se van, ¡ay! Se lo mandé a Josefina directo. ¿Por qué? Porque debe haber sido la última persona que me preguntó algo. Toda la razón. Ya, no, pero ahora sí que se los mando. Ahora sí que sí. Enviados para todos. Gracias por avisar. Claro, la Josefina estaba recontenta y no dijo nada y claro, pues ella lo tenía. Entonces, bueno, si ven que no entraron a ningún grupo, no se desesperen porque yo los voy a estar enviando rápidamente a los grupos que les corresponden, ¿ya? Así que descarguen, mientras tanto voy a iniciar las sesiones de grupo para ver quiénes quedan fuera y estar dirigiéndolos a sus grupos correspondientes, ¿ya?
Así que ahí comenzó, vayan aceptando y yo voy reasignando acá. Entonces tenemos Maximiliano ya queda afuera, Carlos también, pero en el grupo 5. López. En el 6. Barrera en el 3. Zamora. ¿Cuánto es Zamora? Profe, Javier. somos los mismos grupos de la semana, o sea, de la clase anterior, ¿cierto? Deberíamos ser, sí, pues. Nadie me reclamó por los grupos, a propósito. Recuerden que si tienen alguna Yo estoy requerimiento. con Javier Zamora y Catalina Retamal. Espérate, entonces Joaquín, déjame ver aquí. Javier Zamora y Catalina Retamal. Sí, creo que a mí me manda el grupo 1. Ya no sé del grupo 1. Catalina, ya. Sí. Sí, déjame moverte. Tienes razón, tenía una flecha que nota. Está en el grupo 6. Grupo 6. Ahora sí. Ya, entonces tú. A ver, Javier está en el grupo 6. ¿Y qué más me dijo que está en el grupo 6? Yo, Josefa Pizarro. Josefa, ahí va. Gracias, Ya. profe. Ya, y me falta. Juan también está en el grupo. Oye, hay mucha gente en el grupo 6. Contreras. En el grupo 2. Y Maximiliano, grupo 5. Ya. Perfecto. Claro, ya nos quedaron aquí con suerte. ¿O no? Oiga, profe. Sí. ¿Y quién quedó fuera? Felipe, yo te tengo asignado a ti, po. ¿Qué pasó, Sí, Felipe? sí, está asignado. Que lo que pasa es que en la carrera que estoy yo, Sí. justo un ramo de carrera lo cambiaron y me hizo un tope con este. Ya. Se va a entonces, cambiar, sí se supone, pero lo que pasa es que ahora estoy conectado a las dos clases al mismo tiempo. Ya, Entonces ok. le quería pedir permiso a que se me podría retirar ahora, porque igual No, o tampoco sea, pude poner mucha atención. pero ¿y no puedes ir a otro paralelo? Es que andes clase, ramo de carrera, como que no hay más. Mm, no, lo Pero digo ya de le... física. Lo digo por este curso. Ah, Si no puedes ir a otro paralelo 120, porque la idea es que vayas, po. sí. O sea, porque si vas a estar entrando y por un rato te vas a perder la clase. Así que, mira, Mm. si quieres, veámoslos después al final, ¿ya? Conversemos al final mejor. ¿Te parece? Ya, profe. Ya. Pero, o sea, bueno, ahora anda a tu otra clase, no te preocupes. Ahí lo conversamos. ¿Ya? No estoy conectado igual. Ya, Me bueno, hice una ahí no. movida media rara. Ya, acá. Ya, profe, muchas gracias. Ya, chao. Yo cacho que yo también. Que me quedé viendo como los ejercicios resueltos y hubo uno que no pude entender. Y dije, si Sí. no puedo. Hola, Hola, hola. profe. Hola. La profe. Este es el grupo gigante. Sí. Ahí les habilité, no podían compartir, ¿no? Y eso era. Sí, ya, ahí se los habilité. Puede que se muera un poquito, pero les va a Gracias, salir. profe. Ya, voy a ver a los otros grupos, a ver cómo les va. Ay, grupos chicos. Sí, espera, que estoy leyendo. Hola, hola. Hola. Hola, profe. ¿Pudieron compartir pantalla? No, no les resulta. A ver, déjame Ahora ver. sí lo activo. Ya. Genial. Ya recién estaba apagado. Gracias, profe. Ya. Voy a ver si hay otros ¿Quién grupos. va a compartir pantalla? No sé. Carga Q. ¿Ah? Y hola, profe. ¿Cuál es la Eh, QP? ¿Qué pasó, profe? ¿Llegó la profe? Sí, llegué. Sí. Hola. Estoy. Hola. Profe, recién Hola. no se pudo compartir. Tenía Sí, bloqueado. Era por eso. sí. Sí. Una vez que habilito el primero, como que todos los demás empiezan a poder. Sí. Pero no sé por qué no funciona desde la principal. Tengo que esperar que empiecen las sesiones para habilitarlo. Por eso siempre se demora un poquito. Y como me demoro más encima en asignar a los que quedan botaditos por ahí, por eso es que pasan. Ya, pero qué bueno, comencen a trabajar nomás, tranquilos. Ya. La primera sería... Marcado con una estrella. Recuerden que no solo los vectores tienen magnitud y dirección. Hola, chicos. Hola, profe. Buenas. Hola, qué bueno que ya pudieron compartir. Me avisan cualquier duda, sí, estoy dándome una vuelta general primero. Ya.
Sí. Ahí. ¿Quién tiene que el Teo es en su casa? Yo. ¿Dónde estás, Pues, Leonardo? yo soy del sur, soy de Osorno. Ah, qué genial. Es que hace tanto calor que escuchar que el Teo es como, lluvia. Ya, Sí, qué en bueno. verdad están súper feitos los días. Nublados. Los mejores, los mejores. Ya, Y ok, eso. perfecto. Qué bueno, están dibujando entonces las flechas y están teniendo cuidado con los tamaños, que eso es re importante, ¿sí? A medida que se van alejando, las magnitudes van disminuyendo. Perfecto, muy bien, sigan trabajando, voy a darme otra vueltica. Cualquier duda me avisan, acuérdense que pueden enviar preguntas ahí directas para que entre a la Ya. sesión. Ya. Estamos viendo correos electrónicos, ¿cómo así? No, fue sin querer. Que empecé a proyectar en el compu y está abierto el correo. Pero ahora Ay, se ve el eso pasa documento, ¿no? mucho. A veces, y la gente a veces tiene instalado WhatsApp. Entonces cuando abre la pantalla, de repente uno empieza a mirar los mensajes de WhatsApp. Y hay uno muy chistoso, Sí, con a un amigos. profe le pasó. Ya, entonces, bueno, acá lo primero es dibujo, ¿no? Dibujar los vectores, teniendo cuidado con los tamaños, las direcciones, todas esas cosas, ahí tengan cuidado cuando comiencen a dibujar. Ya. Están todos presentes, ¿no? Sí. ¿Parece? En espíritu, y de verdad. Sí, yo sí estoy. Ya. Ok. Vamos a ver. En cada uno. Cualquier duda, acuérdense que me pueden llamar directamente, voy a otro grupo. Bueno. Sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que está bien así. ¿Qué le voy a sacar en pantallazo, porfa? Yo le saco. Ya, ahí le saqué. Ya. Tengo que borrarlos, espera. O sea, nos están pidiendo que comparemos la carga en este punto con este punto. Ajá. La magnitud de la fuerza. Más lejos, menos fuerza. Sí, pues Yo más creo que débil es había- la fuerza. yo creo que hay Por algo eso es que más decía ahí. chiquitito el vector. Pero es misma dirección. ¿Qué crees? Supongo que la carga de prueba de QP se reduce a la mitad. ¿Cambiaría la fuerza eléctrica ejercida por la carga Q sobre la carga de prueba en cada posición? En caso afirmativo, ¿cómo? O sea, si es que debilitan, o sea, como es que si es que debilitan la carga de la estrella, ¿qué pasaría? ¿Se volvería como más débil ¿cómo se llama? La cara. ¿La fuerza? Bajaría pero la entonces mitad. cambiaría la fuerza eléctrica. Recuerden Debería que cambiar la expresión. Debería La cambiar la magnitud, magnitud de la fuerza eléctrica, ¿no? Sí. Y cambiaría Creo que la mitad. repulsión sería más débil, claro. ¿Cambiaría el vector FQP? Lo que dibujamos, ¿no? Esa es la primera vez donde lo preguntan, ¿eh? El vector fuerza partido por la carga que están colocando donde están las estrellas. Una manera de verlo es pensarlo como ustedes lo ven, o sea, en el dibujo, y si yo divido por eso, pero yo creo que les conviene más mirar la expresión de la fuerza, la ecuación que define la fuerza de la ley de Coulomb. Si la escriben, no sé si puede escribir acá, fuerza igual la constante por la carga, distancia y vector. Y después dividen esa fuerza por la carga, ¿qué les queda? Esa es la pregunta, ¿ya? Así que vayan por ese lado. No cambia el vector porque se cambia. La fuerza eléctrica ejercida por la carga Q. O sea, esto, ¿cierto? Sí. Oh, que se ve Q bonito con el fondo sobre oscuro. QP. Entonces sí cambiaría. Sí.
la fuerza se reduciría a la mitad. Sí. Esa es la pregunta, la primera, ¿cierto? La I. Sí. Sí. Perdón, no le coloqué el pasito. No, no importa, sí, solamente. Como me voy moviendo entre grupos, no sé exactamente cuál van. Ya, perfecto. Cambiaría el vector F partiendo. Eso es el campo eléctrico, ¿no? Me estás adelantando la materia, Enrique. Sí, no, pero piénsalo independiente de, claro, de qué es lo que sea esa cantidad. Pero piensa en la expresión. Fuerza, esta fuerza que ustedes están viendo en este problema, con las cargas ahí en las estrellitas. Y si esa expresión de fuerza la dividieran por la carga de prueba, ¿qué les queda como resultado? Eso sería igual a la carga por QP Ajá. partido en QP al cuadrado. ¿Al cuadrado? Por... No, pero porque no ocupé, no, pues, eso tiene que ser. Perdón, sí me equivoqué. Que soy poco. Ya, la distancia al cuadrado y dividido en QP, entonces Ajá. se cancelarían y Ajá. quedaría el radio. Entonces, si, ¿cuál es la pregunta? Cambiaría el vector. Si cambia el tamaño de la carga de prueba. En caso afirmativo, ¿cómo? Sí, se reduciría en QP. O sea, no. Se duplicaría, no. No, se reduce el vector. Miren, aumentaría en un yo lo veo factor de perfecto, QP. como está escrito ahí. Está súper bien. La ecuación se simplifica y todo. Entonces, miren ese lado simplificado. Si yo QP, ahí donde está simplificado, arriba en vez de QP escribo QP medios. Y abajo también me ha escrito QP medios. ¿Cambia el resultado o no? No. No. No, pues, porque simplifica, arriba y abajo, ¿cierto? Si yo aumento la carga de prueba 10 veces, no cambia tampoco. Se simplifica arriba y abajo, ¿no? ¿Lo ven? ¿Lo ven? Sí. Sí, profe. Entonces, ¿de qué depende esa cantidad? Fuerza partido por carga de prueba. ¿Cómo podría yo aumentarla? Solo de esta carga, ¿no? Y de claro, la a través distancia. de la carga y, por supuesto, siempre de la distancia, pero con la carga. Aquí pero se refiere a este vector. Si cambia así, ya. A esa fuerza partido por carga, exacto, sí. Ya, muy bien, sigan trabajando. Voy a otro grupo. Entonces... Entonces no va a ser como demasiado densa. Profe, aquí tenemos una consulta. Yeah. Donde dice representar los vectores en cada uno de los puntos marcados para representar el campo eléctrico en esa ubicación. Tenemos que hacer individualmente el campo eléctrico de... O sea, por ejemplo, los positivos que creo que expulsaban, iban hacia afuera de la línea. Eso es la representación de las líneas de campo. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, no sé si Bueno, pero las líneas de campo es una forma de representar que no es en realidad representar el vector campo eléctrico. Cuando yo les dije que si un cuerpo se cargaba, se llenaba el espacio de vectores, esa es una manera de representarlo, que es real. O sea, en cualquier punto donde yo me ponga, puedo medir un vector. Pero otra forma de representarlo, hay que tener cuidado ahí con las representaciones porque siempre tienen cosas a favor y en contra. Otra manera es con líneas continuas, ¿sí? Con las líneas continuas, claro, esa es una representación, pero del campo en todo el espacio, ¿sí? Entonces, aquí lo que les están pidiendo es para representar en todo el espacio, alrededor de un cuerpo cargado. Aquí lo que les están pidiendo no es eso, les piden en un punto, que es donde está la estrella. Justo donde está la estrella, ¿cuál es el vector campo en ese punto? ¿Sí? Lo que tú estás diciendo, eso con los rayos así que salen o entran, o qué sé yo, es lo que sería alrededor de la carga Q, la que está al medio. Ahí si yo quiero representar el campo, serían líneas de campo o vectores, y se llena el espacio de puros vectores. Pero aquí lo que me están preguntando es ahí donde está la estrella, esa que está ahí en la esquina a la izquierda, arriba. En ese punto, ¿qué dirección tiene ese vector campo eléctrico? Justo ahí. Entonces tendría relación con la fuerza eléctrica, así como el mismo vector. Ajá, porque de hecho ustedes ustedes ya pasaron por esa parte, no alcanzaba a ver a qué habían llegado. Pero el campo, ¿qué fórmula tiene?
La carga, o sea, la carga de prueba ya se elimina. Queda la pura carga como de fuente. Claro, porque se divide ¿qué cosa? Ya como la fuerza es la carga de prueba. Fuerza dividido por carga de prueba. Eso es Ujú. campo eléctrico, ¿sí? Es la fuerza dividido por la carga. Entonces, en el dibujo de arriba ustedes habían dibujado la fuerza, ¿no? Pusieron flechas y todo. Ya, entonces, los vectores campo, ¿cómo deberían ser en comparación al tamaño de esos vectores que dibujaron arriba que eran fuerza? Si el Igual. Menores, campo ¿no? es fuerza dividido Igual. por carga. ¿Menores o no? Sí, claro, si la carga es mayor Sí. que 1, porque siempre puede ser una fracción, dividir un número por un número menor. Pero imaginemos que sea una carga que sea mayor que 1. Entonces, cuando yo lo divido, siempre queda menor. Claro, deberían ser más pequeñitos. ¿Sí? Esa es la idea. Yo entiendo lo que tú decías con respecto a las líneas así que salen, pero eso es cuando tú tienes el cuerpo cargado y le dibujas alrededor el campo. Ahí donde está la estrella no hay una carga. Ahí donde está la estrella es un punto en el espacio. ¿Sí? Y lo único que estamos haciendo aquí es dibujar el campo que genera la carga que está en el centro, en esos distintos puntos del espacio alrededor. Ya. Ok, me voy al otro grupo que está llamándome. Ya, cualquier duda me avisan. Ya. Aquí pude invocar a la profe. Ya. ¿Cómo le Profe, va? Sí. teníamos una duda. ¿Qué se refiere con esto de acá? ¿Es una división? ¿Es una anotación? No sé. Claro, es dividirlo, dividir la fuerza por, déjame ver, opciones acá, claro. Entonces es fuerza dividido por carga de prueba, ¿sí? ¿Cómo sería la expresión de fuerza? En este caso donde tenían, bueno, la constante, estoy anotando solamente la fuerza, la carga que está al centro, ¿qué más iría acá? La otra, la carga de prueba, La carga de prueba, ¿qué más? y todo eso dividido por la distancia. La Al cuadrado. distancia al cuadrado, hay un retombo porque estoy en la parte vectorial, y esto Ah, está sí, sí. dividido por carga de prueba, así que le anoto por aquí carga de prueba, ¿cierto? Ajá. Ya, y entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo eso? ¿Qué puedo hacer acá? Mire la expresión. O sea, básicamente podrías eliminar las cargas de pruebas, pero Escuché por ahí Josefina parece que dijo algo. Sí, simplificar las cargas de prueba, iba a decir. Simplificar las cargas de prueba, exactamente. Entonces, esta expresión que está acá, en realidad es la constante, la carga que estaba ahí al centro, el r cuadrado, y la dirección que es la misma de la fuerza que había, pero ahora no hay dos cuerpos, solo uno. La carga que produce esta fracción que está acá que se llama campo eléctrico. ¿Sí? Entonces la pregunta que les hacían acá, porque esa no era la pregunta, yo me estoy un poco mezclando ahí las dos ideas con lo que viene, pero les decían, si la carga se divide a la mitad, ¿cierto? Si la carga de prueba se reduce a la mitad, esta fracción que está acá, fuerza partido por carga de prueba, ¿cambia o no cambia? No, ¿Qué no cambiaría? cambia. Según yo sí. Porque ahora habría un 2. Ya, pero mira la expresión a la derecha. Según yo no, porque se van a simplificar igual. Porque se simplifican. es que si las cargas de prueba son igual, van a ser iguales. Entonces, si una está dividida en 2, la otra también va a estar dividida en 2, entonces esos dos se Exacto. simplifican. Arriba, claro. Y si es 10 veces la otra, igual está 10 veces arriba, pero 10 veces abajo también. Entonces simplifica. Ya. ¿Ya? ¿Ya? ¿Se entiende la idea? Así que sigan súper bien. Sí. Me voy a otro grupo que me está llamando. Presentar con vectores en campo eléctrico. ¿Me estaban llamando? Hola, profe, sí. Teníamos unas dudas respecto a estas preguntas. Ah, perfecto. Ya, entonces, si se reducía a la mitad la carga, entonces la fuerza eléctrica, ustedes dijeron que ¿qué? ¿Qué le pasaba a la fuerza? Que ejercía la carga grande sobre esa que cambió ahora a la mitad. Disminuye a la mitad. Creo. Ya. Lo pueden hacer, yo creo que lo mejor para estas cosas en que cambian los números es partir de la expresión. La fuerza es la constante, la carga de prueba, la distancia al cuadrado y un vector que, bueno, en este caso no importa mucho porque estamos haciendo un análisis más de qué tamaños tienen los resultados ahí
cuando se cambian las cargas de prueba. Entonces, la carga de prueba, lo que se hace en este caso, les preguntan qué pasa si yo la disminuyo a la mitad. Entonces, si esto en vez de ser carga de prueba, es carga de prueba medios. ¿Sí? Esa es la primera pregunta. Y entonces su respuesta es, ahora que vemos la expresión y todo, Se reduce a la mitad, yo digo. ¿cómo? Creo. Y pienso que se reduce a la mitad la fuerza. Claro, se La reduce a la movimiento. mitad porque en vez de ser carga, el 2S está ahí arriba, pero en realidad el 2 es lo mismo que si estuviera abajo. O sea, esto es exactamente igual que carga de prueba y que yo el 2 lo escriba abajo. Así que es la mitad. La fuerza se reduce a la mitad, porque la carga se reduce a la mitad. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Sí, profe. Ya, entonces después la siguiente pregunta les dice esta expresión que tenían antes. Olvidémonos ahí que, a ver si puedo borrar el 2 que está. Solamente el 2, ¿se puede borrar el 2? No. Borrado. Sí, profe, tiene que apretar la gomita. Sí, ahí. Ay, excelente, ya. Entonces, si yo solo, lo que tengo ahora es la expresión de, más grueso. Ay. Demasiado grueso. Esta es la expresión de fuerza, ¿cierto? Y lo que me dicen es ahora si yo lo que considero es esta fuerza, pero dividido por la carga de prueba. O sea, divido esta expresión por la carga de prueba. Fíjense bien, carga de prueba. Y acá la voy a escribir un poco más largo aquí. Carga de prueba. La puse a los dos lados porque en realidad estoy dividiendo la expresión por carga de prueba. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que puedo hacer con la expresión de la derecha? Anular las cargas de prueba. Simplificar. Simplificar. Simplificar las cargas de prueba. Perfecto. Y entonces mire la expresión que queda. ¿Sí? No queda dependiente de la carga de prueba, de hecho, porque la simplifiqué arriba y abajo. Pero dejémosla ahí que están simplificadas, pero bueno, como que quedó el cadáver ahí de arriba y abajo. Y nos dicen, ¿qué pasa si yo la carga de prueba la divido a la mitad? Entonces, en vez de haber dividido fuerza partido por carga de prueba, divido por fuerza partido por carga de prueba medios. Y aquí entonces medios, y aquí es medios. ¿Me cambia en algo el resultado? No. No. No, porque se sigue simplificando, ¿cierto? Voy a hacer la raya para el otro lado porque con la división ahí se confunde. Se simplifica, ¿cierto? Entonces, cuando tengo esa expresión, que es fuerza partido por carga de prueba, lo que está sucediendo es que, independiente de la carga de prueba que yo esté usando, mi resultado no depende de la carga de prueba. Solamente depende, y miren acá, depende de la carga y depende de la distancia, nada más. ¿Les queda claro? Sí, profe. Sí. Ya, excelente. Voy a ir a otro grupo, que hay unos que están más abandonados, y después, en unos minutos más les voy a mandar un mensaje, así que sigan avanzando para que podamos cerrar el tutorial. Sí. Profesora, antes de que se vaya, ¿me podría volver a explicar cómo funcionaba esto del campo eléctrico según la distancia de los cuerpos? El campo, es que, a ver, todavía no hemos llegado a la expresión de campo eléctrico. ¿Sí? ¿Ustedes ya avanzaron en esta sección o no de campo eléctrico en su desarrollo? Estamos leyendo esa parte de abajo. Claro, en realidad esa expresión fuerza partido por carga de prueba es campo eléctrico. Entonces tiene la misma dependencia que la fuerza con la distancia. Es sobre R cuadrado. Ahora, entonces si ustedes tenían dibujado el vector fuerza, que era la interacción entre dos cuerpos cargados, y había una fuerza aplicada sobre uno de ellos, si yo saco del espacio esa fuerza, la retiro, esa carga, digo, la retiro, en ese punto donde estaba la fuerza, que ahora no hay nada, porque no hay fuerza porque no hay una carga, no hay nada. En ese punto sí existe algo, sí existe un vector. Y ese vector es el que se llama, y ahí viene la parte C, campo eléctrico. Y ese campo depende solamente de la que quedó ahí. Porque en realidad el campo eléctrico es un vector que se genera cuando hay un solo objeto cargado. Este objeto de acá tiene campos eléctricos, genera a su alrededor muchos vectores. Y este que yo saqué incluso, a su vez también generaba vectores, pero lo saqué de la historia. ¿Sí? Necesito solo un objeto para generar vectores campo eléctrico. Y si lo quiero cuantificar, bueno, una manera es imaginarse de que ahí coloco en ese punto del espacio una carga puntual,
una carga de prueba y calculo la interacción, pero después divido por la carga de prueba. Entonces, como hacer eso no tiene mucho sentido, al final lo que uno se da cuenta es que la expresión es la que ustedes pusieron acá, que es que, claro, que es la constante, la carga que genera, la grande, Q grande, partido por R cuadrado. Eso es campo eléctrico. Así que de alguna manera su tamaño se parece al de la fuerza, su dirección tiene que ser la misma que tenía esa fuerza, pero no necesito dos objetos porque ya no es una interacción, no tiene dos cargas en el numerador, tiene una sola. Entonces no necesito dos cargas para poder cuantificar el... ¿Sí? Eso, partido por R cuadrado y R de tonco. Ya, los dejo porque tengo que ir a otro grupo antes de que cerremos la actividad, ¿sí? Al final, cuando cerremos, ahí ustedes me pueden hacer preguntas también cuando revisemos el ejercicio completo. ¿O no? Creo que eso no vale. No. Sí, sería Pero igual. tiene que ser... Justo igual. yo, profe. Hola, profe. Hola, ¿Cómo está? bien, ¿y ustedes cómo les ha ido? ¿Qué aprendieron sobre el campo eléctrico? Muchas cosas. Muchas cosas. Sí, Cuéntenme qué hasta el momento llevamos. Empezamos aquí con los dibujos que vio. Sí. Y en la 2 donde nos preguntaba si cambiaría el vector Sí. en relación. Afirmativo, ¿cómo todo eso? Dijimos de que la relación. Ah, no, esto es la parte B, aquí. Si cambiaría la fuerza eléctrica ejercida por la carga Q sobre la carga de prueba en cada una posición, caso afirmativo, explique por qué no. Pusimos que la fuerza eléctrica se reduciría a la mitad. Si es que QP se reduciría a la mitad, porque en la fórmula vemos que es linealmente dependiente. Pues si uno se reduce a la mitad, la otra también. Ya, perfecto. La lineal se reduce a la mitad. Después, si cambiaría el vector F de fuerza dividido en QP en caso afirmativo, ¿cómo en caso explique no? Nosotros hicimos aquí una pequeña demostración donde dijimos que la segunda carga, que esto sería en la mitad de la carga inicial. Ajá. Entonces dijimos que la fuerza partido en Q es igual a la fórmula, ¿cierto? Ejercicio de la fuerza P2. Ya, y pueden simplificar entonces la carga de prueba. Y queda llegan a que la esto es expresión igual a esto, de... entonces Ya. que FQP es igual a FQP2. Perfecto. Ya. Y ahí también despejamos el tiro para la fórmula de campo eléctrico. Súper, excelente. Muy Y bien. ahora estamos aquí. Ujú. Y teníamos una duda recién. Ya vamos a cerrar, así que es probable que les salga... Espérate, voy a... ¿Qué duda? A ver, cuéntame. Sobre cómo dibujarlo del campo eléctrico, si se dibuja igual que la fuerza ejercida. Bueno, ustedes lo calcularon súper bien recién. Era la fuerza partida por carga. Entonces ustedes pueden mirar su dibujo donde tenía la fuerza como guía. Porque el vector campo es donde está el vector fuerza partido por un número, que es la carga. Sería menor entonces. Sería menor si es que la carga de prueba es mayor que 1. ¿Cierto? Sí, y si es mayor que 1, o sea, si es menor que 1 es mayor. Claro, ahí es mayor. Pero asumamos que es mayor que 1, para que no nos compliquemos, que es un número ahí. Sí. Eso. Pero ahí podemos dibujarlo un poco al ojo nomás, da lo mismo. Sí, al ojo. Lo importante es entender de que si están considerando que es mayor que 1 la carga, deberían ser menores los tamaños. ¿Ya? Ah, ya. Eso, profe. Ya. Hoy, ¿dónde está la pantalla? ¿Qué pasó? ¿Terminaron? Sí, terminamos. Ah, ya. Excelente. Entonces vamos a cerrar. Justo estaba pensando cómo les había ido. Y entonces el campo eléctrico, ¿lo pudieron dibujar sin problema en el diagrama? O sea, sí, igual sí. Ya. ¿No tuvieron problema para saber los tamaños, las direcciones? ¿Qué dirección tenían los vectores? Tenía la dirección de la flechita que unía la carga negra con la estrellita. Y llegamos como a la conclusión de que sin ¿Alguien importar sacó el valor captura de la de carga de pantalla? prueba. Igual lo puedo mostrar de nuevo también. A ver, muéstrame porque me asusté con lo que me dijiste. Me asusté. A ver. Quiero saber los vectores, porque los vectores fuerza los dibujaron. ¿Dónde? Sobre...
Sí, La primera parte. ¿Cómo era? ¿Dónde estaban los vectores fuerza? estoy tratando de compartir. ¿Te deja? Sí, es que se demora un poco a Ah, veces. ya. No, pero mira, es que estamos corto de tiempo, así que voy a... sí, Aquí. vamos a cerrar la actividad. Y ahí ustedes aprovechan de Algo así. revisar, ¿sí? Porque lo importante... Ah, ya, si lo puedes compartir, compártelo, pero lo importante es que claro, cómo dibujar el vector campo eléctrico, ¿sí? Porque la Ujú. forma de dibujarlo, en el caso de la fuerza, era el vector fuerza está sobre el que siente la fuerza, ¿no? Ah, sí, eso lo hicimos, lo dibujamos encima de la estrella, de las cargas de Ya, prueba. eso, la fuerza, ya. Y el campo eléctrico, ¿cómo lo dibujaron? El campo eléctrico también lo dibujamos encima. Y Ah, ya, pues, no está bien. necesariamente porque no es una fuerza. Ah, también. Sí, también. Sí. No hay un cuerpo ahí que sienta la interacción, hay un punto. Es un espacio vacío, no hay nada ahí. Pero en ese punto donde no hay nada, uno puede calcular campo eléctrico Sí. y dibujarlo, además. Ya, listo, salimos. Está muteada, profe. Ay, me devuelve a la sesión principal muteada. Ya, entonces, bueno, la mayoría se encontró con este dilema de qué pasa con la fuerza partida por la carga de prueba, o bien cómo se representa el campo eléctrico, que es después, ahí aprendimos que fuerza partido por carga de prueba era campo eléctrico, ¿sí? Entonces vamos a revisar, acá tenemos, a ver si está viendo, ¿no? Ahí sí, la pauta del tutorial. Entonces ustedes dibujaron, la mayoría no tuvo problemas en dibujar incluso los vectores más bonitos que estos, porque aquí no están tan marcadas las diferencias de las magnitudes. Pero mientras más cerca de la carga que está al centro, entonces mayor la interacción que sentía esta carga de prueba que yo estaba colocando ahí donde están las estrellitas. Y a la medida que me alejo se hacían más chicos esos vectores fuerza, ¿sí? El vector fuerza estaba ubicado sobre la carga de prueba, sobre la carga que sentía la interacción, que era la que nos estaban diciendo acá, que sentía la interacción. Pero después nos empezaron a preguntar, uy, qué chueco esto. ¿Qué pasa si yo divido la mitad? ¿Y qué pasa si calculo la fuerza partida por carga de prueba? Entonces, si yo la fuerza, ahí se me corrió la fuerza, la divido la carga de prueba en la mitad, la fuerza se reduce, ¿sí? Porque la expresión de fuerza es, en este caso, constante, carga, la carga de prueba, dividido la distancia al cuadrado, y bueno, ahí ya veremos cuál es la dirección, si es que hay una dirección unitaria. Y esta carga, si yo la divido a la mitad, bueno, en realidad la puedo escribir arriba al medio o lo puedo escribir aquí abajo directamente. Entonces, al final lo que tengo es la fuerza, la misma fuerza que antes, pero reducida a la mitad. Pero después me decían, ¿qué pasa si yo la fuerza, esta que era la original, la considero ahora que es la fuerza dividido por la carga de prueba? Entonces divido esta presión por carga de prueba, o sea, a ambos lados, divido por carga de prueba. Y ahí es donde me encontraba que como estas cosas se simplificaban, independiente del valor que tuviese esta carga de prueba, aquí a la derecha no aparece. Fuerza, el vector fuerza dividido por un número, que eso es lo que es ahí carga de prueba, es un número, es un escalar. Me queda una cantidad que no depende de esa carga de prueba. Así que yo puedo poner 10, 100, una carga de prueba 1000 veces más grande y no va a cambiar en nada esa razón de fuerza partido por carga de prueba. Esta razón que está acá es lo que se llama campo eléctrico. Y vectorialmente, fíjense cómo está escrito. Campo eléctrico es igual a fuerza partido por la carga de prueba. Por lo tanto, miren los dos vectores, tienen las mismas direcciones. Es loco, porque la fuerza depende de dos objetos cargados, al menos, ¿sí? Tengo dos objetos que están interactuando. Siempre es de a pares, ¿no? Por eso es que está el par acción y reacción. Siempre cuantifico partiendo desde dos cargas puntuales. O dos objetos que están cargados interactuando. Pero el campo eléctrico no. El campo eléctrico no depende de la carga de prueba. Y ahí es donde aparece el concepto que yo les dije antes. Cuando un objeto se carga, cuando tengo esta carga al centro acá, esta carga que está aquí al centro, alrededor del espacio se llena de vectores campo eléctricos. No hay nada ahí.
puede que no haya absolutamente nada, ni una carga de prueba en años luz de distancia. Pero todo ese espacio alrededor de ese objeto que está cargado se llena de vectores eléctricos, campos eléctricos. Y el tamaño de ese vector es muy loco porque el campo tiene que ver con que es de una sola carga, tiene que ver con algo que depende de dos cargas, que es la fuerza. Y eso porque en realidad, bueno, ahí hay cosas un poco más profundas, pero que en el fondo cuando uno habla de fuerza está hablando de interacciones de campos eléctricos, más que de objetos cargados. Pero lo importante es que recuerden, el campo eléctrico, así como está escrito, como ustedes lo dedujeron en esta actividad, el campo eléctrico no depende de dos objetos como la interacción, que es la fuerza. Depende de un solo objeto, del objeto cargado, que es el que genera este campo, que es un campo propio, un campo personal, un campo que lo acompaña por siempre, solamente porque tiene una carga eléctrica. Si se descarga el objeto, el campo desaparece, no hay más vectores en el espacio. Entonces, siguiendo el tutorial acá, decía, bueno, claro, esa es la definición del campo eléctrico, entonces les decían que dibujaran la magnitud, y bueno, como les dije, fuerza y campo se pueden igualar a través de esa ecuación, fuerza partido por carga de prueba es igual al campo eléctrico. Entonces, cuando uno dibuja, puede dibujar efectivamente el campo eléctrico con las mismas direcciones que el vector fuerza, pero como si fuera un vector fuerza, si es que la carga de prueba fuese mayor que 1, más pequeño, porque sería el mismo vector pero dividido por un número. Si el número es mayor que 1, es más pequeño esta división. Entonces, al final es la misma representación. Alguien me dijo por ahí y empezó a pensar en algo que probablemente ustedes vieron en el colegio, en alguna parte, que es que cuando uno tiene un objeto cargado, entonces aparecen las líneas de campo. Y alguien dijo, no, pero es como que se llena de líneas de campo alrededor. Ya, esa es otra forma de representar el campo eléctrico, que puede ser muy útil para muchas cosas. Estas son líneas de campo, pero yo lo que les estoy diciendo es que cuando hay un objeto cargado como este, alrededor, en cualquier punto donde yo me pare, siempre voy a tener un campo eléctrico. Entonces aquí voy a tener ese, si estoy más lejos va a ser más chiquitito, si estoy más cerca va a ser más grande. Sí, dígame. Los vectores del campo eléctrico podrían ser hacia adentro, ¿cierto? También pueden ser hacia adentro, si es que la carga fuese negativa. Pero lo que sí no es, para que no se confundan, es que en un punto del espacio, como cualquiera de estos donde está la estrellita, no es que en los puntos del espacio hay campos así, ¿sí? Que eso podría ser una confusión que tengan. No, no es eso, ¿sí? El campo eléctrico en realidad lo produce el objeto cargado. Alrededor es solo espacio vacío. Y sí hay vectores, campos eléctricos, porque están asociados a la carga que tiene ese objeto que está ahí al centro. ¿Profe? ¿Sí? ¿Y esos vectores del campo eléctrico cómo interactúan dependiendo de la carga puntual? Porque, por ejemplo, si fuera la carga puntual positiva y el centro también es positivo, se iría por los vectores. Pero ¿Sí? negativo, ¿cómo se explica que se trae? Es que bueno, es como, sí, no, sí entiendo la idea. La fuerza acá tiene que ver con las cargas, pero la carga es negativa, la carga que produce. Entonces la dirección aquí en esta fuerza de acá arriba tiene esta fuerza tiene una expresión que es la multiplicación de dos cosas. La carga que puede ser negativa, por ejemplo, la carga de prueba, si es negativa la del centro, no positiva, como en este caso, la distancia al cuadrado y esto. Entonces cuando tú divides por la carga de prueba se simplifica y entonces me queda el signo menos de la carga que está al centro. Y entonces O sea, sí entiendo esa parte así como en la fórmula, pero así como real, como tangiblemente, como ¿a qué se debería? O sea, ese campo que está impulsando la fuerza, eso atrae. depende, claro, lo que pasa es que nosotros, el curso lo pasamos en un cierto orden, vemos fuerza, vemos campo eléctrico y vemos formas de calcular el campo eléctrico, que son metodologías que vamos a ir aprendiendo en las próximas clases, pero en algún minuto vamos a llegar a un concepto que es de dónde viene todo esto, que es de dónde viene el campo eléctrico, que es el potencial eléctrico, ¿sí? Cuando lleguemos a la definición de potencial eléctrico, ahí van a entender ustedes por qué el campo eléctrico apunta en una dirección y la otra, cuando las cargas son positivas o negativas. El potencial eléctrico, en la similitud del caso gravitatorio, es como hablar de las alturas, ¿sí?
Un objeto está a una cierta altura en un campo gravitacional y cae, si va de una altura mayor a una altura menor, ¿cierto? Cuando hablamos en el caso de la situación eléctrica, sucede algo muy similar. Ya no hablamos de alturas, que es lo que determina el movimiento de las cargas ni nada. Lo que sí hablamos es de potencial eléctrico, que es el escalar que equivale a las alturas del caso gravitatorio. Y ahí es donde empieza a entenderse por qué el campo eléctrico tiene una dirección cuando es positivo, cuando es negativo, por qué las cargas se mueven de una manera en otra en ese campo, y en el fondo es porque interactúan, porque está esa fuerza que aparece. Pero ya lo vamos a entender, lo vamos a madurar más adelante cuando veamos ese concepto, ¿sí? Por ahora, campo eléctrico, asuman carga positiva, salen los campos eléctricos de la carga, o si es negativa la carga, las líneas de campo o los vectores campo eléctrico apuntan hacia la carga, en la dirección contraria de la que está acá, ¿ya? Bueno. Profe, y sobre el control del viernes, ¿van a entrar cargas continuas o solo cargas puntuales? No, si no hemos visto carga continua todavía, ¿cómo va a entrar? Imposible. O sea, hay que como que Solo salían en carga- los videos. No, solo sí, es que eso es para adelantarnos, pero estamos viendo lo que veamos en la clase, es lo que manda. Profe, Solamente entraría cargas hasta puntuales. esta semana también entraría en el control, estas dos clases, el lunes y el que- miércoles, Vamos a fuerza o y solamente campo. la pasada. Vamos a ver, mira, es que depende de lo que nos vamos a ver. Deberíamos ver campo eléctrico, tal vez la definición puede ser, pero fuerza es lo principal. Fuerza entre cargas puntuales. ¿Sí? Si alguien dice que vamos a ver bastante integrales, por supuesto, porque este es el caso más simple, cargas puntuales, pero una vez que damos distribuciones continuas, la suma, la forma de sumar las interacciones es a través de una integral. Así que ahí vamos a ver eso. Sí, es bonito, yo sé que asusta, pero gusta, como la canción. Así que ahí vamos a ir de a poquito avanzando. Por eso es importante que no perdamos el hilo de lo que vamos aprendiendo, y si tienen dudas las vayan aclarando, porque después las cosas se vuelven un poquito más complejas, y así que una buena base sobre qué construir es importante. Profe, ¿cuándo nos deberían liberar o sea, la pauta, los contenidos del control de este viernes? Le voy a decir al coordinador que hoy día, a ver, porque el lunes y martes son las primeras clases de esta semana, entonces mañana deberían subir la información de hasta cuáles son los contenidos del control. Sí. Ya, gracias. Entonces, bueno, después acá la pauta preguntaban dibujar los vectores campo eléctrico, si la carga de prueba es positiva o negativa, como se simplifica da lo mismo, de la misma manera que cuando tengo la carga dividida en la mitad y da lo mismo porque se simplificaba, también si es positiva o negativa da lo mismo, porque el campo no depende de la carga de prueba, sino de la del centro. Yo les dije, las líneas sí pueden entrar, a diferencia, o los vectores, como en este caso que salen, son como radiales, como rayitos hacia afuera. Si la carga del centro hubiese sido negativa, apuntarían hacia adentro. Entonces, bueno, y la expresión a la que uno llega es esa expresión que está acá, de campo. Es la misma expresión, fíjense que dice 1, 2, a pesar de que no tiene sentido hablar de 1, 2, porque 1, 2 es cuando hay dos cuerpos, y el campo no depende de dos cuerpos. Entonces al final la expresión de campo eléctrico es esta, es constante la carga que produce el campo, y la distancia, ahí el R ya no tiene un índice, sino que es la distancia al punto donde estoy midiendo. Entonces en realidad esa carga de prueba no está ahí. Olvídense que está en el dibujo, la vamos a borrar para la próxima clase. Y claro, y ese R, ¿se acuerdan que la forma de dibujar el vector posición cuando era fuerza era del que producía el que sentía? Bueno, el vector posición sigue siendo el que produce el campo eléctrico y el punto donde estoy midiendo. Olvídense que hay una carga, aquí no hay carga. Entonces va desde el que produce el campo a donde estoy midiendo, al punto del espacio donde estoy midiendo el campo eléctrico. ¿Ya? Esa es la dirección del vector posición. Cuando lo tengan que dibujar, recuerden que eso es de lo más importante. Entonces, hasta aquí dejamos la clase para que alcance a conectarme a la siguiente clase, también de 120. Y bueno, vamos a la próxima clase a ver algunos ejercicios de campo eléctrico. Recuerden que la sección de preguntas, nuestra jornada de preguntas son los miércoles después de la clase, que son las 7:40, claro. Después de las 7:40 ahí podemos quedarnos mucho rato conversando preguntas específicas. Y vamos a hacer ejercicios, la próxima clase de cálculo de campo eléctrico para cargas puntuales, y si tenemos tiempo vamos a ver distribuciones continuas, que por supuesto no van a entrar en el control.
Tenía una consulta. Sí. Cuando, por ejemplo, hay cargas unidas en una línea, en una distancia, para saber la carga que debe tener una tercera carga para que se equilibre, corresponda a la suma aritmética nomás. Así como para que dé cero. A ver, es que fue más complicado. siempre que hablamos de fuerza, no, siempre que hablamos de fuerza, tú estás igualando vectores. Siempre que hablamos de campo, el campo también se puede calcular campo neto en un punto del espacio. Porque pueden haber dos cargas. Imagínense que hay dos o tres cargas, como en esa cosa que teníamos las tres cargas. Y yo les pido que calculen el campo en un punto ahí, no sé, por ahí lejos. Entonces, cada una de esas cargas que yo tengo en este sistema generan vectores a su alrededor. Entonces el espacio está lleno, imagínense que estas cargas rosadas, estas verdes y estas azules, entonces hay un colorido así, espectro de vectores de cada de esos tres colores por todos lados. En cada punto del espacio donde yo me coloque tengo la suma de los tres vectores. Si estoy más cerca de una, voy a tener una intensidad más grande que versus la que está contribuyendo la otra carga. Pero siempre son sumas vectoriales, siempre es superposición de vectores cuando calculo fuerzas totales o campos totales en el espacio. Entonces, si yo quiero ubicar una carga en un punto para que no se mueva porque que la fuerza neta sea cero, estoy igualeando, pero vectorialmente, todas las sumas de vectores que dan en ese punto para que me dé cero, para que tenga fuerza neta cero. ¿Sí? Sí. Ya. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, si tienen preguntas, entonces podemos continuar con esto ya en la próxima clase. Lamentablemente nos queda poquito tiempo ahora, pero voy a dejar de grabar acá.